Gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí a través de la radio también para traer el mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. De ahí vamos a traer la palabra que el Señor nos ha dado para esta noche. Amén. Y voy a leer los primeros 2 versículos. Vamos a ver que Dios nos habla, que el ministerio que Él nos ha dado es un ministerio sincero, no engañoso, porque la verdad enseñada, hermanos, tiene el respaldo de sí misma a través de la misma palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer pues los 2 versículos para entrar en lo que es la palabra de Dios para esta noche. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Gracias, Padre, por su palabra, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Padre, le pido y le ruego, mi Señor, que nos siga dando sabiduría, entendimiento y discernimiento en su palabra, mi Padre, para así, Señor, ir creciendo, Padre, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por lo cual le rogamos, mi Padre, que reparta su Espíritu Santo sobre todos los que han de escuchar esta palabra y sobre su siervo, para que al abrir mis labios, mi boca, me sea la palabra suya, mi Padre, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, le damos gracias, honra, gloria, alabanza y poder sean solamente para usted, mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos leído estos 2 versículos para entrar en la predicación de esta noche. Y nos enseña, ¿verdad?, que el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos, gloria a Dios, según la misericordia que hemos recibido, es un ministerio sincero, hermanos. ¿Por qué? Porque ese ministerio es la palabra de Dios. El ministerio de Dios no es engañoso, mis amados hermanos. Y Dios nos da este ministerio. Entonces, mis amados hermanos, como dice la palabra, no desmayemos, sino por el contrario, seguimos adelante, ya que esta palabra la hemos recibido de parte de Dios, porque está escrita aquí en sus sagradas escrituras, ¿verdad? Y como dice la palabra allí mismo, antes debemos de renunciar a lo oculto y vergonzoso, mis amados hermanos, no andando con astucia, como dice la palabra, gloria a Dios, ni adulterando la palabra, sino andando rectamente, según la palabra de Dios que nos da, para que nosotros podamos ser, para aquellos que nos escuchan, gloria a Dios, aún a través de la radio, un ejemplo veraz, o sea, sincero, como lo es la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese ministerio nos ha sido entregado, hermanos, a todos los que predicamos la palabra y aún a los que han recibido a Cristo como Salvador y que hoy pasan a ser hechos hijos de Dios, también se les ha dado esa palabra que es sincera, la de la salvación, ¿por medio de qué? Del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados ante nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios.
y renunciamos a lo oculto. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos usar aquellas cosas que son las mentiras, ocultando las verdades de Dios para poder conseguir algo, sino que nosotros confiamos más bien en la veracidad de la palabra de Dios, creyendo que la misma nos va a traer bendición por medio de nuestro Dios. Amén. De manera que tenemos nosotros que ver todas esas cosas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz. Porque acuérdense que en 2 de Timoteo, ahí lo dice muy clarito, gloria a Dios. Y vamos a ver si podemos ver, a ver qué es lo que nos dice 2 de Timoteo, gloria a Dios. Capítulo 3. Vamos a leer del 16 al 17, para que vea usted que el ministerio que Dios nos ha dado es sincero. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces es sincera, hermanos. No es engañosa, porque Dios no engaña a nadie. Dios es veraz y nos habla claramente qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder obtener las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Por eso dice, gloria a Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, y lo agrega porque ahí tiene un beneficio y útil, gloria a Dios, para enseñar. ¿Enseñar qué, hermanos? Que andemos en el camino recto de Él, que no andemos en el camino del mundo, que ya dejemos las cosas del mundo por la paz y que nos dediquemos a las cosas de Él, porque esas nos va a traer algo muy precioso, hermanos, que Él nos trae la seguridad y que un día vamos a recibir esa promesa de la vida eterna, cuando ya pasemos a mejor vida. El día que Él nos llame a la presencia, vamos a recibir esa corona de vida que Él tiene prometida por medio de Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que verdaderamente guardan su palabra, para todos los que verdaderamente, como hijos de Él, se portan de esa manera, hermanos. Tenemos que entender las cosas que Dios nos habla, gloria a Dios, para enseñarnos de esa manera, para redarguir. Nos redarguye, hermanos. En el momento en que nosotros cometemos algo, sentimos de inmediato, porque somos hijos de Dios, que estamos mal. Inmediatamente podemos hincarnos, doblar rodillas y pedir perdón por aquel acto que quizás sabemos nosotros que no es agradable delante de Dios, aunque en el mundo digan que no tenga nada que ver. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos redarguye, gloria a Dios. Y luego nos corrige, dice, para corregir. ¿En qué forma nos puede corregir Dios? Cuando nos desviamos de su camino. Por medio de su palabra, Él nos enseña cuando andamos mal. Pero muchas veces leemos y vemos o nos predican o predicamos la palabra y muchas veces así no queremos corregirnos, seguimos haciendo lo que nosotros queramos. No es así, hermanos. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, no desobedientes, obedientes, obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. No haciendo lo que Dios no quiere que hagamos, hermanos. Qué hermoso es tener un Padre como Dios que nos corrige de esta manera por medio de las Sagradas Escrituras. Pero a veces nos dejamos llevar por aquellos que la adulteran, por aquellos que no les importa nada las almas, porque por medio de la mentira, alterando la palabra, atraen a las almas o a las personas que son inconstantes, o sea, aquellas que hoy vienen, mañana no vienen, hoy creen, mañana no creen, hoy vienen y adoran a Dios, a la otra vez no vienen, y en fin, de muchas maneras, pero Él nos corrige. Por eso es bueno que nosotros vemos, como dice la palabra, gloria a Dios, y no nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido
de parte de Dios, que es nuestra salvación, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Para instruir en justicia. ¿Somos justos? Dios es justo, Él nos instruye en justicia por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos, hermanos. Él quiere que nosotros seamos salvos y que recibamos esa promesa de vida eterna, que no la perdamos. Por eso nos instruye por medio de su palabra. Por eso, gloria a Dios. Dice que muchas veces el ser humano, hermanos, se desvía, pues podríamos decirlo a propósito, para tentar a Dios, porque dicen, yo no creo que Dios tenga esto en cuenta, esto que voy a hacer. Cuidado, hermanos, nosotros no podemos tentar a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a caer en nuestra propia trampa, porque es pecado. Y si es pecado, estamos perdidos. Y si en ese momento en que nosotros estamos en el pecado morimos, ya no hay salvación para nosotros. De manera que tenemos que dejar que el Señor nos corrija y nos instruya en justicia, porque Él es justo, porque hay un propósito. Fíjense bien lo que dice el versículo 17 ahí de la carta segunda de Timoteo. A fin de que el hombre de... ¿Quién dice? ¿El hombre de quién? De Dios. No dice de todo el mundo, no dice de su pueblo, no dice de los inconversos, de los hombres que andan en la carne, del hombre de Dios, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto en el conocimiento de la palabra de Dios, mis amados hermanos, porque de esa manera vamos a entrar en la perfección de todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque por medio de ella vamos a ir creciendo, como dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice y aplicárnosla a nosotros mismos o a ustedes mismas, si son mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos esa promesa tan hermosa, ese regalo que Dios nos ha dado, porque la podemos perder, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo son nuestras obras delante de Dios, mis amados hermanos? ¿Estamos siguiendo verdaderamente lo que dice la palabra de Dios? Porque aquí dice que a fin de que esté enteramente preparado para toda buena obra. De manera que cuando no hacemos una buena obra, ¿verdad? Quiere decir que no estamos bien preparados. Y eso, pues, luego se nota que es que no obedecemos a la palabra de Dios, o no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, o no leemos las Sagradas Escrituras para saber lo que dice. ¿Cómo ven? ¿Estaremos bien delante de Dios? Pues gloria a Dios por lo que verdaderamente seguimos o tratamos de hasta el último momento, como dice el apóstol Pablo, de no desviarnos del propósito de Dios, que es darnos vida eterna. Que corramos, como dice el apóstol Pablo, la carrera del Evangelio legítimamente, sin alterar las cosas, sin tratar de engañar a los demás. Los que predicamos la palabra, abstenernos siempre de querer ser nosotros los que queramos enderezar las almas. No, hermanos, el que las puede enderezar es el que está allá arriba. Por eso estamos predicando esta palabra, para que entiendan y sepan, gloria a Dios, que el ministerio de Dios no es engañoso. O sea, su palabra de Él no es engañosa, sino que es veraz, o sea, es firme, gloria a Dios. Por eso debemos de renunciar todo el tiempo a andar con astucia, porque muchos predicadores, ¿verdad? Algunos usan la astucia, o sea, la mentira. ¿Para qué? Para engañar a las personas, a fin de sacar provecho. Y el apóstol Pedro lo dice muy claro, gloria a Dios.
pero nosotros debemos de seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, mis amados hermanos, debemos seguir la palabra de Dios, porque es la manifestación que el Espíritu Santo da para que nosotros podamos estar siempre creciendo en lo espiritual, hermanos, y no así de esa manera, no alejarnos de ese camino espiritual que es Cristo. De otra manera, hermanos, poco a poco podemos irnos deslizando, hermanos. El diablo es muy astuto, nos puede ir sacando del terreno espiritual para que entremos nosotros en el terreno del pecado, y ya cuando acordamos ya vamos a estar perdidos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a creer aquellas frases de no creo que sea así, yo pienso. No, mi amado hermano, usted piense, pero en las cosas de Dios. Crea, sí, pero en las cosas que Dios nos dice, no en aquellos que vienen y traen la mentira, aquellos que alteran la palabra. Gloria a Dios. De manera que cuando se enseña la verdad de la palabra de Dios, mis amados hermanos, esa tiene el respaldo de la misma palabra. ¿Por qué? Porque la estamos predicando tal y como está. Entonces tiene el respaldo de la misma palabra, porque por eso se les pide que abran sus Biblias y estén viendo lo que les estamos diciendo, que no estamos alterando la palabra de Dios, les estamos diciendo lo que Dios quiere que usted sepa y que usted misma lo vea allí en su Biblia. Y si no tiene su Biblia, no tiene Biblia, que lo escuche atentamente y lo ponga por obra. Amén. Gloria a Dios, de manera que entonces podemos ver todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si el testimonio de la palabra de Dios se da por sí misma cuando nosotros la predicamos y usted lo verifica, gloria a Dios, entonces nosotros estamos bien delante de Dios. Pero si yo, por ejemplo, ahorita dijera, bueno, hermanos, pues sí, aquí dice, ¿verdad? Que pues usted va a ser instruido, pero no está bien que lo instruyan en esto y lo instruyan en lo otro, pero no es para tanto, porque tenemos que aprender también las cosas del mundo, correcto, pero sin dejar a un lado las de Dios. No meternos en las cosas del mundo para perdición, sino para conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3, gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y es verdad lo que el apóstol Pablo dice aquí. No está encubierto a nosotros, porque nosotros sabemos ya en quién hemos creído. Pero aquellos que no creen, está encubierto para ellos. ¿Por qué? Porque no creen. Si creyeran, no estaba encubierto. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El versículo 4, en los cuales, fíjese bien, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, para que ustedes vean lo que dice. ¿Por qué? Porque el evangelio de mi Señor Jesucristo no está encubierto, hermanos. Es algo que se está hablando, algo que se está diciendo, y que usted mismo, como hijo de Dios, o como creyente, o como pueblo de Dios, usted mismo lo puede estar viendo para que se afirme también. Y un día usted mismo realmente le pida perdón a Dios y pase de ser pueblo de Dios a ser hijo de Dios. Amén. O hija de Dios. De manera que el evangelio de Cristo, pues como dice, está encubierto para el incrédulo, ¿verdad? Pero, y también para los mentirosos. Entonces podemos ver que muchas veces debemos de ver que la palabra de Dios
no le resplandece, como dice aquí en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y aquí podemos nosotros ampliarlo un poquito, sin salirnos del tema. Sabemos que el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Sabemos que Él es el que está reinando. ¿Por qué dejarnos llevar nosotros cuando ya hemos recibido el evangelio de la verdad, la palabra verdadera? ¿Por qué dejarnos llevar por aquellos que nos quieren engañar, atrayéndonos con palabras persuasivas, con palabras mentirosas? Recuerden lo que nos dice ahí en Primera de Corintios, es en Primera de Pedro, y en Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro, vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, gloria a Dios. A ver, pues aquí está, Tercera de Juan, Primera de Pedro, aquí está, capítulo 2, a ver. Aquí está, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo desde el 1 en adelante. Nomás lo voy a leer hasta el 5 nomás, del 1 al 5. Gloria a Dios. Desechando, fíjese bien, lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Ya vimos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo por medio de la carta a Timoteo. Gloria a Dios. Y luego lo que nos está diciendo, gloria a Dios, también en Segunda de Corintios, gloria a Dios, capítulo 4. Así es que, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Desechando, pues, toda malicia. Fíjese bien lo que tenemos que desechar. Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjese bien. Hay un propósito. ¿Por qué se nos dice que desechemos todo esto? ¿Verdad? Para desear, fíjese, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana? Gloria a Dios, que el deseo del apóstol Pablo es que nosotros ya dejemos todas esas cosas, envidias, detracciones, mentiras, malicia, engaño, todo eso, que lo dejemos y que deseemos como niños recién nacidos esa leche espiritual. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es el ministerio de Dios, que no es engañoso, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Porque hay un propósito para crecer para salvación. Y luego fíjense lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Todo es por medio del Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No es por el hecho de que nosotros sepamos mucho de la palabra de Dios. No, pues a mí nadie me tiene que enseñar. No, pues yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Siempre vamos a necesitar leer la palabra de Dios para estar seguros de que estamos en el parámetro, o sea, en lo verdadero de lo que es la palabra de nuestro Dios. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas de Dios y empezamos a afirmar algo que no es como dice la palabra. Porque pensamos o creemos, porque tuvimos mucho estudio o quizás por otras cosas, que nosotros tenemos la razón. No. Tenemos la razón cuando estamos leyendo la palabra y de ahí explicamos lo que está diciendo. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿O dónde? Pero nunca yo pienso, yo creo o yo digo, yo estudié tanto tiempo en tal parte y esto, ¿a mí qué me van a enseñar? Cuidado, hermanos, cuidado, porque la palabra de Dios es sincera, no debe
no hay nada oculto en ella, porque Dios no oculta las cosas, nos las habla y nos las manifiesta abiertamente para que no nos perdamos y también para que nos podamos salvar. La palabra de Dios cumple bien el ministerio de nuestro Padre Celestial. O nos perdemos o nos salvamos, va a ser porque nosotros mismos decidamos hacerlo de esa manera. Gloria a Dios. Así es que nosotros podemos ver entonces ya el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que predicamos nosotros, hermanos? La luz del Evangelio, la veracidad de la palabra de Dios que está escrita aquí porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, gloria a Dios, fíjese bien, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros nos predicamos para sí mismo la palabra, mostrándonos como siervos de aquellos que le escuchan, de aquellos que nos oyen. ¿Por qué? Porque ese debe de ser el amor que debemos de sentir por el que anda perdido. ¿Qué fue lo que hizo mi Señor Jesucristo? ¿Se ufanó? ¿Se alteró? No. Casi se hizo siervo de nosotros para que nosotros pudiésemos salvarnos. Se entregó a sí mismo para que nosotros recibiéramos salvación. Qué curioso, ¿verdad? Que nosotros muchas veces, en lugar de agradecer lo que mi Padre Dios hizo por medio de su Hijo amado, y en lugar de agradecer al Hijo lo que hizo, se nos pasa el tiempo divagando en otras cosas, menos en agradar al Hijo también, porque debemos de agradar al Hijo y de esa manera estamos agradando también al Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que las cosas sean tal y como lo estamos nosotros diciendo, gloria a Dios, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Versículos 5 y 6. Ahí ya leí el 5, ¿verdad? El 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, en la cara o en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿verdad? Entonces, es Él el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador al Hijo, la luz del Padre que se manifiesta a través del Hijo, porque mi Señor Jesucristo dice que Él es la luz que vino a este mundo, y Él es la luz que nos da a nosotros, y nosotros somos luz también cuando lo recibimos, cuando hemos sido limpios de todo pecado, la luz de Cristo está en nosotros, y nosotros también vamos a resplandecer como luminares en esta tierra, en este mundo. Y hay hermanos que se jactan de eso, y no debemos de jactarnos. Si somos luz para los demás, gloria a Dios, procuremos serlo siempre, hermanos. Que muchas veces hay gente que puede quizás decir de esta manera, ¿cómo quisiera ser yo como esa persona? ¿Verdad? Porque ven tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de portarte, tu manera de andar en el mundo. Entonces, muchos desean, hay quienes desean. Yo he escuchado a personas que dicen, ¿cómo me gustaría a mí ser como esa persona? Bien puedes. Si en lo secular puedes, en lo espiritual también puedes. Porque muchas veces cuando andas en el mundo y ves a los demás que están haciendo algo y lo pueden hacer bien o están triunfando de alguna manera, tú también quisieras llegar a ser como ellos. Pero también puedes serlo, pero para eso se necesita tener decisión firme en ti mismo,
en querer ser aquello y ponerte a hacerlo. En las cosas de Dios, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que tener decisión firme en las cosas espirituales, no dejándonos engañar por nada del mundo. ¿Por qué? Porque ahí está el pecado, hermanos. Y el pecado está acechándonos, nos está acechando siempre y podemos caer fácilmente. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, puede ser una luz deslumbrante para nosotros, que nos dejemos ir allí. Y ahí está el pecado. ¿Por qué? Usted puede ver en el mundo cómo está ahorita la cosa, hermanos. Si usted voltea para un lado, usted ve el pecado. Voltea para otro y ve el pecado. Si muchas veces, hermanos, como lo dice la palabra, que el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío? Pues muchas veces nos puede pasar eso, de que con dificultad nos podamos salvar. ¿Por qué? Por las cosas que hay en el mundo que nos deslumbran y quizás nos puedan llevar al pecado. Porque muchas veces dejamos que el poder para aquellos que les llega dinero, tienen dinero, los seduzca y empiezan a caer. Y cuidado, hermanos, porque el amor al dinero es el que puede producirnos en nosotros males que nos pueden traer al pecado y de esa manera perder nosotros, hermanos, lo que Dios nos ha dado y echar a perder el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por usted y por mí para que fuésemos salvos y nosotros perdamos esa salvación tan valiosa. Qué manera tan triste sería, ¿verdad?, que después de haber sido salvados vayamos a perdernos. Qué triste sería y qué tristeza tendría mi Señor Jesucristo al decir, mira, pagué por Él y lamentablemente se dejó llevar por las cosas del mundo. Estamos en el mundo, hermanos, pero no pertenecemos al mundo. Hoy pertenecemos a la familia de Dios. Como tal, debemos nosotros comportarnos y vivir de esa manera, como lo dice la palabra de Dios. Siempre alabando y glorificando a nuestro Dios. Muchas veces, lamentablemente, ¿verdad?, es imposible estar correcto. Dios no se enoja porque nosotros, por alguna causa, podamos faltar o no hacer las cosas. Pero si es por que me voy al mundo, cuidado, hermanos, no. Donde quiera que usted vaya, si tiene oportunidad siempre, aunque sea una palabra, dígasela al que esté cerca de usted. Y mayormente si lo ves que estás en sufrimiento, sea hombre, o sea mujer, o sea un joven. Tan fácil que es decir, Cristo te ama, búscalo. Si lo encuentras, verás la diferencia. No tiene que predicarle todas las sagradas escrituras. Si con unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras, usted puede salvar una alma o varias almas. Y eso, hermanos, cuenta mucho delante de Dios. Y yo siempre pregunto, no seguido, pero la mayoría del tiempo, ¿cuántas almas has traído a los pies de Cristo? Una de perdido. Gloria a Dios, porque con eso tienes para que recibas otro galardón, aparte de la vida eterna. Porque acuérdate que la palabra de Dios habla de aquellos, gloria a Dios, que recibieron los talentos y unos los pusieron a trabajar y otros no los pusieron a trabajar. Y lo que recibió, el que dijo, no, pues yo lo enterré mejor. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Así que ten cuidado, gloria a Dios, ¿verdad? Así es que podemos ver que si la luz de que es porque dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, ¿verdad?, que resplandeció en nuestros corazones. Si esa luz ya resplandeció en nuestros corazones, mis hermanos, amados hermanos, es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esa luz que emana
de las Sagradas Escrituras cuando las estamos leyendo, porque estamos aprendiendo, hermanos, cuando podemos leer esa luz maravillosa, más los que ya somos sus hijos, empieza a resplandecer aquí y nos abre los ojos espirituales a la realidad de las cosas que debemos de hacer, porque nosotros, hermanos, conforme a la palabra de Dios, por eso dice allí lo de Timoteo, porque no es fácil, ¿ya? No desviarnos del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que nos salvemos? ¿O que, pues sí, a ver quién se salva, nada más hay? ¿O de que prediquemos de otra manera? Allá aquellos que alteren la palabra por ganancia o por lo que sea, allá ellos. Nosotros, hermanos, debemos de leer la palabra tal y como está, ¿verdad? Y si podemos, compararla con otras escrituras para reforzar aquello, para que aquel que nos está escuchando crea más a fondo en la verdad que está escrita aquí, que es el ministerio de Dios. Este ministerio de Dios, mi amado hermano, como lo dice allí al principio, no es engañoso, hermanos. No es engañoso. Es un ministerio que Dios, desde los principios de cuando Él empezó a hacer las cosas, ya venían con un propósito. Porque como Él lo sabe todo, entonces ya Él lo va preparando. Usted fíjese, cuando lea el Génesis y véngase viendo cómo va preparando todo, y no ha habido quien lo pare, hermanos. ¿O acaso ha habido alguien que lo pare a Dios? Nadie. Por eso les digo yo, nosotros, hermanos, tenemos que predicar este evangelio, intercalar las cosas malas de aquellos que lo están haciendo mal, pero no centrarnos en lo malo de aquellos, porque ellos ya allá van a ser juzgados, no por nosotros, sino por Dios. ¿Por qué? Porque quizás estén los planes de Dios que todas esas cosas pasen o sucedan, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es predicar esto para evitar que aquellos que ya están en las cosas de Dios caigan en las garras de aquellos que están tratando de perturbarlos o de hacerlos caer. Porque es lo que puede hacer, sea gobierno, sea un ministro, un pastor, un sacerdote, lo que sea, ¿verdad? Podemos nosotros decir aquí con la palabra de Dios, miren lo que dice la palabra de Dios. Así es que ustedes también procuren acercarse a Dios. Como lo he dicho yo a personas que me han ido ahí a predicar, yo les he dicho, ¿eres salvo? ¿De qué? ¿De la ira venidera? Sí, pues nosotros estamos en los 40 y tantos mil, y que adiós, sí. Porque la palabra de Dios dice que el que muere en pecado va al infierno. No hay infierno. Si hay infierno, o Dios es mentiroso. No, Dios no es mentiroso. Entonces, aquí dice que hay un infierno. Mejor se van. ¿Por qué? Porque están usando su propio yo, su propio criterio. Y ahí es donde cae uno, hermanos. Cuando empieza uno a meterse más allá de las cosas espirituales a las seculares. Nosotros debemos de este ministerio que Dios nos ha dado, que aquí lo dice que no es engañoso, debemos de seguirlo al pie de la letra, porque dice ahí que si esa luz resplandeció en nuestros corazones, es para iluminación del conocimiento de la gloria, no del hombre, de la gloria de Dios, para conocer las cosas de Dios que tiene para usted y para mí, sin salirnos de las cosas de Dios, porque dice que es de la gloria de Dios, en la faz de ¿quién? De Jesucristo, o sea, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos, porque si yo ahorita me saliera de aquí y me empezara a salir que el mundo y que acá, no, hermanos, el mundo yo se lo dejo a mi Dios. Él ya tiene sus planes para lo que va a pasar, lo que va a pasar. Nuestro pastor nos lo ha explicado muchas veces, qué es lo que va a pasar, todo eso. Entonces, dejémosle las cosas a Dios.
¿verdad? Podemos intercalar cosas, sí, pero no centrarnos ahí como lo hacen muchos. Yo pienso que yo oí por ahí y hasta la apagué de lo que estaba predicando un pastor. Nosotros no tenemos que meternos en las cosas de lo que va a suceder, que lo podemos evitar y que tenemos que hacer esto. Dios lo manda a hacer, pero podemos evitarlo. ¿Cómo vas a evitar lo que Dios ya dice que va a suceder? ¿Ves el error en que se mete muchas veces un pastor? Al decir, podemos evitarlo. ¿Cómo vas a evitar si Dios ya dice fíjate bien, si Dios dice que el que muere en pecado ya no tiene salvación, ¿cómo lo vas a evitar? Hablándole del Evangelio, para que si quizás, como dice la palabra, se salve, pero no metiéndote, si se salva, nomás con que esto y que el otro y que, no, cuidado, porque el que habla por sí mismo puede perderse también y perder a aquellos que lo escuchan. ¿Por qué? Porque el poder es solo de Dios, hermanos. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, fíjense muy bien. Esta carta, el 2 de Corintios, capítulo 4, es una carta muy extensa y tienes que saber entenderla por partes, porque si te pones a leerla toda de corrido, te vas a embolar. Tienes que leerla por partes y acomodar la parte. Aquí está diciendo esto, como aquí, ya no está diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí ya. ¿A quién está hablando? A nosotros, a los hijos de Dios. Tenemos este poder, gloria a Dios. Lo dice muy claro, este tesoro en vasos de barro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si lo tuviéramos por nuestra propia sabiduría, ya nos hubiéramos olvidado de Dios. Pero lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia sea de Él por medio de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si aquí nos está diciendo muy claro que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros creemos que podemos hacer algo y ha pasado y muchas veces, cuidado, ¿verdad? Es porque creemos que nosotros somos los que podemos hacerlo. No dejamos que sea el poder de Dios por medio de mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo el que actúe, porque el poder es de Dios, no de nosotros, hermanos. Nosotros no. Como he oído pastores que dicen, no, ese hermano no tiene nada. Yo estudié tantos años y el poder de Dios está conmigo. Cuidado, hermano, porque te estás exaltando a ti mismo. Exalta al Dios y Padre Celestial que te da esa oportunidad de que tengas tú quizás un don. Exáltalo, dale gracias, hónralo, pero no te exaltes a ti mismo porque te estás vanagloriando, y la vanagloria es peligrosa en lo que predicamos la palabra. Cuidado, hermanos. Por eso dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y gloria a Dios, porque así debe de ser. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a leer el 8, 9, 8 y 9. Y ahí vamos a terminar. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, porque el diablo nos angustia, nos viene y nos ataca de muchas maneras, gloria a Dios, gloria a Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se da cuenta? Qué hermoso es saber lo que nosotros,
lo que tenemos nosotros, la firmeza que tenemos nosotros al creer la palabra de Dios, que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente el enemigo tiene poder, pero si nosotros estamos en Cristo, el enemigo no nos va a poder hacer daño, no nos va a poder hacer nada, porque por eso lo dice, gloria a Dios. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, ya pasó esto, ya pasó el otro. No, sí, pero Dios me sacará adelante, Dios proveerá, Dios dará, Dios verá. Como nos dice nuestro hermano pastor, si llega a pasar lo que está anunciado también, que un día va a haber una gran hambre y todo eso, ¿pero qué? ¿Por qué debemos de confiar? Porque Dios es el que se va a encargar de todos nosotros, ya nos lo han dicho muchas veces. Entonces debemos de afirmarnos, angustiados pero no desesperados, gloria a Dios. Por eso lo dice aquí, gloria a Dios, perseguidos, mas no, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, porque nos atribula el enemigo, viene y nos pone cosas así, en apuros, mas no desesperados. Bueno, pues hoy quizás me falta esto, pero Dios proveerá, Dios nos dará. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Dios proveerá y Dios provee. Tenga la seguridad que Dios va a proveerle. Si usted está en apuros, Dios va a proveer, por eso le dice allí. No se desespere. Perseguidos, mas no desamparados. Si nos llegaran a perseguir, hermanos, no vamos a estar desamparados porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros. Que no nos preocupemos. Entonces, ¿por qué vamos a andar? No, que aquí, que allá, y que este, que el otro, y que... No. Cuidado, hermanos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Quizás nos puedan tumbar, pero no nos van a destruir. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién puede destruir el alma? Nomás Dios. No temamos a aquel que puede destruir otras cosas, pero el cuerpo no. Se puede destruir el cuerpo, pero el alma no la puede destruir. Puede destruir todas las cosas, pero Dios nos va a librar de todo eso. Si es que permanecemos verdaderamente nosotros en las cosas de Dios, hermanos. Es muy importante que usted y yo permanezcamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta donde quiera y Dios no miente, hermanos. Usted verdaderamente ora a Dios en fe y Dios va a contestarle esa oración. Pero si usted es una persona que dice que tiene fe, o es una persona que dice que cree en Dios, pero no le obedece en todo, déjeme decirle, porque la palabra lo dice, ni crea el que tal cosa hace que va a recibir algo. ¿Por qué? Porque el no obedecer a Dios es pecado, hermanos. Entonces, ¿cómo queremos nosotros recibir las cosas de Dios si dejamos que el pecado, de alguna manera u otra, venga a nuestro cuerpo, a nuestra mente? Y ese es el trabajo del enemigo, del diablo. Hacer que tú, o yo, o cualquiera de los hijos de Dios, o aún de su pueblo, crea que aquello que está haciendo es bueno. Basado en aquellos que predican, esto no tiene nada que ver, esto no es así, esto no es así. Si la palabra de Dios lo dice allí, mi amado hermano, ya se les ha repetido muchas veces, pero es bueno que lo recuerden siempre. Si la palabra de Dios dice aquí que no lo hagas, no lo hagas, porque aquí lo dice. Si alguien viene y te dice, no tiene nada que ver, sí, allí dice, pero no es así, porque esto, lo otro, empiezan a sacar las filosofías y que todas esas cosas, olvídalo. Tú crees lo que dice la palabra, dice que no lo hagas, no lo hagas. Si dice que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, hazlo. Porque aquí en la palabra de Dios encontramos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que debemos de recibir y lo que no debemos de recibir. Ten en cuenta que Dios no miente. Y si tú no obedeces
a la palabra de Dios, estás mal. Te lo digo con la palabra de Dios, porque aquel que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, fíjate. ¿Te imaginas tú cuando tú desobedeces a Dios en algo que tú sabes que no debes de hacer? Así es que piensa y te pido que leas, tú que estás escuchando, lee con mucha atención estos pasajes. No los leas de corrido, porque cuando uno lee de corrido, olvidas lo que leíste al principio. Los pasajes tienen un porqué, para quién, cómo, cuándo, dónde. Tienes que analizar todo eso para que tú sepas lo que vas a hablar. No te dejes llevar por aquellos que dicen que la palabra de Dios es de dos filos, pero que están mellados, porque oí a uno que está hablando las cosas de Dios, no sé si sería pastor o no, dijo, sí, la palabra de Dios es espada de dos filos, dijo, pero está mellada, dijo, no hace daño. ¿Por qué? Dijo, porque el Espíritu Santo se encarga de que esa no te haga daño a ti. Cuando eres hijo de Dios, eso es lo que les falta decir. Si tú eres hijo de Dios, la palabra de Dios no va a penetrar en ti porque tú andas en las cosas de Dios. ¿Cómo te va a penetrar en ti? Pero si tú no andas en las cosas de Dios, te va a doler. Por eso es que muchos, ya van a empezar a hablar de esto y van a empezar a hablar del otro. No, pues es la palabra de Dios. Si no les agrada, pues peleen con Dios, o pídanle a Dios, o díganle a Dios. ¿Entiendes? Pero no, yo les aconsejo que no renieguen de las cosas de Dios. Búsquenlo. La palabra de Dios dice que buscamos a Dios mientras puede ser hallado. Porque va a llegar un día en que ya no va a haber oportunidad. Así es que, amados hermanos, Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Y recuerde que este ministerio de Dios es firme y verdadero, que es la palabra de Dios. Y por eso le leí lo que dice ayer en Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 en adelante, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta y sepa que este ministerio es verdadero. Y lo que yo les he predicado en esta noche, hermanos, está en las Sagradas Escrituras. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Gracias, Dios y Padre Celestial, por su palabra que he traído, mi Padre. Le ruego, Señor, que la misma cumpla el cometido para la cual ha sido predicada, mi Padre. La de enseñar a su pueblo, Padre, que la verdad de las Sagradas Escrituras es palabra de Dios y que tiene respaldo del mismo Dios y de sí misma, gloria a Dios, y que el testimonio de quienes le escuchan muchas veces, Señor, es verdadero también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias por ello, Padre, y le doy gracias, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de seguir trayendo su palabra. Le ruego, pues, mi Padre, que conforme a su misma palabra, Señor, que me siga dando entendimiento, conocimiento y discernimiento en su palabra, mi Padre, para predicar, Señor, lo que usted quiere que sepa el mundo, lo que usted quiere que sepamos sus hijos, lo que usted quiere que sepa su pueblo, Padre, lo que usted quiere que sepan todos aquellos que, Señor, no le conocen. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, permítame seguir adelante, mi Padre, trayendo su palabra. Usted sabe, conoce mi corazón y sabe, mi Padre, que yo siempre quiero predicar, Padre. Para mí no hay obstáculos, Padre, porque sé bien que usted, mi Padre, me está sosteniendo. Y le ruego, mi Padre, que me siga dando de usted. Ya quizás ya hablo torpe, pero trato de hacerlo claramente, mi Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias por todo. Honra, gloria, alabanza y poder, mi Padre, sean solamente para usted y mi Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga, amados hermanos. Voy a hacer una invitación. Si usted oyó este
este programa o oye este programa y quisiera ser salva o salvo, puede hacerlo, puede hacerlo. No tiene más que confesarle sus pecados a Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Pero si no se siente con ánimo de o no sabe cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración. Repítala usted, seas hombre, seas mujer. Y si tú la repites verdaderamente con todo tu corazón, porque quieres ser salva, vas a ser salva o salvo. Así es que, si quieres, yo te aconsejo que la repitas para que alcances la salvación si es que aún no la tienes. Voy a hacerla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por su palabra que he escuchado. Reconozco, mi Padre Celestial, que soy pecador o pecadora. Pero me acerco a usted por medio de Jesucristo, su amado Hijo, para que me perdone los pecados. Límpieme, limpie todo mi cuerpo, Padre, que no quede nada en él, Padre, de pecado. Láveme con la sangre preciosa de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Y Señor, enséñeme a través de su palabra para seguir adelante. Me pongo en sus manos para que su Espíritu Santo sea en mí. En Cristo Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y repetiste esta oración, ten la seguridad de que eres hijo o hija de Dios. Ahora lo que tienes que hacer es buscar un lugar donde que te puedas ahí congregar con los más hermanos, buscar de las cosas de Dios siempre. ¿Tienes Biblia? Ponte a leerla todos los días. ¿No tienes Biblia? Consigue una Biblia, gloria a Dios, y ponte a leerla todos los días. Escucha programas de radio, que veas tú que hablan la verdad, que no usan la palabra pues alterada, ¿verdad? Sino que están hablando tal y como está escrita. Búscalos. Hay muchos lugares ahorita que están hablando ya la palabra tal y como está. Yo te aconsejo que lo hagas de esa manera. Y Dios te va a bendecir y te va a llevar adelante. Pide que seas llena del poder del Espíritu Santo, seas hombre o mujer, para que puedas entender la palabra de Dios. Yo en lo personal, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Sigue adelante en las cosas de Dios. Hasta pronto. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde a todos. Amén y amén. Gloria a Dios.